Hola a todos. En esta microcápsula hoy aprenderemos del ciclo celular y dos importantes procesos de división celular, mitosis y meiosis. Acompáñame. La mayoría de las células pasan por una secuencia regular y repetitiva de crecimiento y división, conocido como ciclo celular. El ciclo celular consta de 4 fases: G1, S, G2 y M, de las cuales las primeras 3 se conocen como interfase. La fase M corresponde a la mitosis y citocinesis, que es la separación y segmentación del citoplasma. Entonces, la G1 es el crecimiento celular y síntesis de proteínas y organelos nuevos. La fase S, que es la fase siguiente a la G1, en donde se replica el ADN para dar origen a los cromosomas. La célula al final de esta fase tiene el doble de ADN que tenía al principio. La fase G2 es la preparación para la mitosis. En esta fase se producen muchos organelos y moléculas necesarias para la división celular. La fase M, que es la última fase o división celular, es en donde ocurre la mitosis y la citocinesis. Para comprender más de estos procesos de división de la célula, debemos conocer algunos términos. Cada organismo está formado por células que contienen un número de cromosomas. La cantidad de cromosomas de los gametos se conoce como número haploide, simple, y la cantidad de cromosomas de las células somáticas se conoce como número diploide, doble. El número haploide se representa con la letra N y el diploide con 2 Ns. Por ejemplo, en los seres humanos, N es igual a 23 y 2N igual a 46. En los animales, los gametos son en la hembra óvulo y en el macho espermatozoide. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, los dos núcleos haploides se fusionan. N más N igual a 2N. En las células diploides, cada cromosoma tiene un compañero. Estos pares de cromosomas se conocen como cromosomas homólogos. Cada uno de ellos proviene de un progenitor. Entonces, a la explicación de la mitosis. La función de la mitosis es distribuir los cromosomas duplicados de modo tal que cada nueva célula obtenga un complemento, o sea, un cromosoma de cada tipo. Durante la mitosis encontraremos 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase. Durante esta etapa los cromosomas se condensan y la membrana nuclear ya no es visible. La metafase. Los cromosomas gruesos y enrollados, cada uno con 2 cromátidas, se alinean en el ecuador del uso. De allí, en la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos, llegando así a la telofase, en donde los cromosomas están en los polos y son cada vez más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar. El citoplasma se divide, dando lugar a la citocinesis, que es la división en 2 células hijas completas. Antes de continuar, hagamos un paréntesis y conozcamos la apoptosis, que es el proceso de muerte celular programada y tiene lugar durante las primeras etapas de desarrollo para eliminar células innecesarias, células que no van a tener ninguna función. Para terminar nuestra microcápsula, les explicaremos las fases de la meiosis. La gran mayoría de los organismos se reproducen sexualmente, donde se requieren de 2 progenitores y siempre implica meiosis y fecundación. En la meiosis, una célula diploide se divide para producir 4 células haploides. Disminuye el número de cromosomas a la mitad. Cada célula hija contiene la mitad del número de cromosomas de la célula madre. La fecundación es la unión de células haploides para formar el cigoto. La meiosis consiste en 2 divisiones, meiosis 1
y meiosis 2, que comprenden las fases de profase, metafase, anafase y telofase, igual que en la mitosis. Meiosis 1, profase 1. Los cromosomas homólogos se aparean e intercambian ADN. Metafase 1. Las tétradas se alinean a lo largo del ecuador en la célula. Las tétradas es el par de cromosomas homólogos. Anafase 1. Los cromosomas de las tétradas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos. Telofase 1. Los cromosomas llegan a los polos. Desaparece el uso. Se forma la membrana nuclear alrededor de cada conjunto de cromosoma y se lleva a cabo la división del citoplasma, formando así dos células hijas. Al término de la meiosis 1, le sigue de inmediato la meiosis 2, que ocurre en las dos células formadas en la meiosis 1. Profase 2. Su uso se vuelve a formar y la membrana y el nucleolo se desintegra. Cada cromosoma está formado por dos cromátidas unidas por un solo centrómero. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Anafase 2. Las cromátidas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Telofase 2. Los usos desaparecen y se forma una membrana nuclear alrededor de cada juego de cromosomas. La citocinesis se lleva a cabo formando 4 células haploides. Cada una de estas células contiene un complemento único de cromosomas, debido al encruzamiento y a segregación al azar de los cromosomas. De esta manera, la meiosis es una fuente de variabilidad en la descendencia.